Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número uno de la materia Seminario de Investigación uno de la unidad número 2, Diseño de Proyectos de Investigación Jurídica. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que un estudiante pueda analizar el diseño de proyectos de investigación jurídica con la finalidad de estructurar propuestas de estudio tanto claras, viables y fundamentadas que permitan abordar, de cierta forma, problemáticas del ámbito jurídico de manera sistemática. Por esa razón, a lo largo de toda esta cápsula, poco a poco iremos estudiando justamente ese diseño de proyectos de investigación jurídica para poder comprender los elementos necesarios para planificar, organizar y desarrollar estas investigaciones en el campo del derecho con rigor metodológico. Estableciendo esto, tenemos que empezar a recordar que el diseño de proyectos de investigación jurídica constituyen una etapa esencial y fundamental dentro del proceso de investigación. ¿Por qué? Porque permite planificar de manera ordenada y sistemática el desarrollo de dicho estudio. Es decir, a través del diseño de proyectos se establecen los elementos que pueden guiar la investigación, como por ejemplo el problema, los objetivos, la metodología, así como también las fuentes de información. Por lo que al final del día, este diseño de estos proyectos de investigación jurídica funcionan como una especie de guía que orienta todo el proceso de investigación. De esta forma, este diseño permite estructurar el trabajo y, por lo tanto, establecer los pasos que se deben seguir para alcanzar como tal los objetivos planteados, ya que, aparte de esto, el diseño del proyecto va a permitir anticipar posibles dificultades que se puedan presentar poco a poco, así como también organizar el tiempo disponible y, en consecuencia, determinar los recursos necesarios para el desarrollo adecuado de dicha investigación, ya que de esta forma todo esto va a facilitar la elaboración de un trabajo más ordenado y eficiente al final del día. De esta forma, la elaboración del proyecto de investigación jurídica resulta como tal fundamental, ya que permite planificar y estructurar como tal el trabajo desde el inicio, asegurando como tal un desarrollo ordenado del estudio. De esta forma, este proceso facilita la identificación del problema jurídico y la definición de objetivos claros y específicos, por lo que al final del día, este diseño de estos proyectos también contribuyen a delimitar como tal el tema de investigación, ya que de esta forma evita que como tal el estudio sea demasiado extenso o en su caso complejo de poder abordar. Es decir, de esta forma se puede como tal seleccionar la metodología como tal más adecuada y determinar las fuentes de información como tal necesarias para sustentar dicho análisis, ya que de esta forma el proyecto va a consistir en establecer un orden tanto lógico para el mismo trabajo de investigación, lo cual al final del día genera una simplificación tanto en el desarrollo de la investigación como en la misma redacción de los documentos finales que se presentan. Es decir, en palabras sencillas, esto significa que el diseño del proyecto va a permitir como tal evaluar la viabilidad de la investigación, considerando obviamente el tiempo disponible, así como también los recursos necesarios y por ende el acceso a la información pertinente. De esta forma, el proyecto de investigación jurídica se va a componer de diversos elementos que como tal van a permitir estructurar dicho trabajo. Por ejemplo, uno de los elementos principales que vamos a encontrar es el título de dicha investigación, el cual básicamente refleja el tema de estudio de manera tanto clara, así como también de manera precisa. Pero bueno, aparte de eso, también vamos a encontrar lo que es el planteamiento del problema, que básicamente consiste en describir la situación jurídica que sea analizada durante el trabajo de investigación. Posteriormente a eso, encontramos lo que es la definición de los objetivos de estudio y obviamente la orientación de la investigación. Posteriormente a eso, aparte de que se tienen que incluir los objetivos de la investigación,
también se tiene que establecer el propósito de dicho estudio y de igual forma también tanto generales como específicos. Es decir, al final del día, el proyecto debe incluir también la justificación que debe explicar la importancia y la relevancia del tema de investigación. Pero bueno, a lo que voy, por medio de esto, el diseño del proyecto de investigación jurídica va a contemplar también lo que es el marco teórico como el marco jurídico, que básicamente van a representar y van a complementar, perdón, lo que es la esencia de la investigación jurídica. De esta forma, por ejemplo, el marco teórico se va a enfocar en el estudio y como tal el análisis de los conceptos, teorías y antecedentes relevantes al tema de investigación, mientras que por otro lado, el marco jurídico va a implicar el examen como tal de la norma legal aplicada al problema que se plantea estudiar. Es decir, al final del día, este análisis conjunto va a permitir identificar como tal el respaldo legal del estudio y como tal también su coherencia con el ordenamiento jurídico, ya que al final del día, tanto el marco jurídico, así como también el marco teórico, como tal proporcionan la base, los cimientos para fundamentar la investigación, así como también, de cierta forma y en consecuencia, fortalecer nuestros argumentos, nuestra argumentación jurídica y, aparte, facilitar la comprensión del contexto que surge en el problema. Es decir, la integración de ambos elementos va a resultar como tal indispensable para el desarrollo tanto completo y sólido de dicho proyecto de investigación jurídica que va resultando. De esta forma, al final del día, la metodología de la investigación jurídica va a ser ese conjunto de métodos y técnicas que se van a utilizar para desarrollar dicho estudio. Es decir, estos elementos van a permitir como tal la forma en que se obtendrá y analizará dicha información. Obviamente, y en consecuencia, dentro de la metodología se debe establecer el tipo de dicha investigación, así como también el enfoque metodológico y las técnicas de investigación que se vayan a utilizar. Es decir, de esta forma se tiene que incluir lo que es la descripción de las fuentes de información, como también lo que es la legislación, la jurisprudencia, por ejemplo, la doctrina, entre otros documentos jurídicos, ya que al final del día, lo que es la metodología va a permitir de cierta forma lo que es estructurar el proceso de investigación y en consecuencia garantizar la validez de dicho estudio, ya que estos elementos van a ser fundamentales para el desarrollo del proyecto de investigación jurídica al final del día. Es decir, de esta forma llegamos al cronograma de investigación, que básicamente va a constituir y va a contribuir como un instrumento que va a permitir planificar como tal el tiempo disponible para la ejecución del proyecto. Es decir, en este caso, el cronograma básicamente va a definir las fases de la investigación y el periodo estimado para completar cada una de ellas, cada una de estas etapas. Por lo que al final del día, su elaboración va a facilitar el cumplimiento como tal de los objetivos que antes ya habíamos planteado y asegurar de cierta forma que la investigación se desarrolle de manera ordenada y también sistemática en todo momento. De esta forma, los recursos de la investigación, que se comprenden en este caso los materiales, las fuentes de información y herramientas, van a llevar a cabo dicho estudio de forma ordenada y cronológica y de cierta forma también de forma eficiente. De esta forma, vamos a poder identificar los recursos con anticipación para poder permitir prever las necesidades del mismo proyecto y, en consecuencia, evitar posibles inconvenientes o contratiempos durante su desarrollo de dicha investigación jurídica. De esta forma, tanto el cronograma como los recursos van a ser como tal elementos claves que de cierta forma van a contribuir a la organización y eficacia del proyecto de investigación jurídica al final del día. Eso sin mencionar que también la redacción del proyecto de investigación debe realizarse de manera tanto clara, precisa y por ende de forma coherente, ya que es importante que cada elemento del proyecto se encuentre bien estructurado, obviamente, tanto fundamentado como motivado. Por esta razón es que la redacción debe ser de cierta forma con un orden lógico que de cierta forma permita comprender el desarrollo del proyecto. Es decir, de esta forma se utiliza un lenguaje jurídico adecuado conforme a dicha investigación al final del día.
De esta forma, hay que mencionar que es sumamente importante y va a terminar siendo importante que el proyecto mantenga coherencia entre el programa de investigación, así como también los objetivos y la metodología empleada al final del día. De esta forma, una redacción adecuada va a permitir presentar, perdón, una investigación tanto clara y bien organizada, constituyendo una etapa importante dentro del diseño del proyecto de investigación jurídica al final del día. De esta forma, al final del día, la elaboración del proyecto de investigación jurídica va a resultar esencial y fundamental para asegurar un desarrollo adecuado de dicho estudio. Es decir, este proceso va a facilitar la organización de la investigación y va a proporcionar como tal una guía creada para su realización, por lo que además el diseño de dicho proyecto va a permitir delimitar el problema, así como también auxiliarnos para definir dichos objetivos y les seleccionar, en consecuencia, la metodología más apropiada para dicha investigación jurídica. Es decir, al final del día, la planificación del proyecto va a reforzar lo que es la investigación jurídica y va a contribuir de cierta forma a obtener resultados tanto precisos, así como también debidamente motivados y fundamentados, ya que todas las acciones van a permitir estructurar al final del día el trabajo de manera eficiente y coherente. Es decir, en palabras sencillas podemos decir que el diseño de proyectos de la investigación jurídica van a constituir una etapa clave dentro del proceso de investigación en derecho. ¿Por qué? Porque van a garantizar estudios como tal con mayor rigor metodológico y a su vez también científico al final del día. Pero bueno, hasta aquí sería esta cápsula. A grandes rasgos es lo que debemos entender respecto a lo que es el diseño de proyectos de investigación jurídica y cómo es que se relacionan justamente a lo que es la investigación jurídica. Pero bueno, más adelante empezaremos a hablar sobre otros temas que también son bastante interesantes, como por ejemplo estaremos hablando sobre lo que es los elementos esenciales de un proyecto de investigación, así como también poco a poco estaremos abordando otros elementos, como por ejemplo lo que es el planteamiento de hipótesis y objetivos, entre otros elementos. Pero poco a poco lo estaremos abordando en las próximas cápsulas. Hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Hasta luego.